¿Cuándo empieza realmente una revolución? Porque no nacen de un día para el otro y tampoco comienzan cuando alguien las declara, sino que se construyen en silencio, en conversaciones secretas, y empieza cuando nadie puede sostener lo que había antes. Cuando las decisiones ya no alcanzan, cuando el orden empieza a resquebrajarse, empiezan cuando ya no se pueden evitar. Buenos Aires, miércoles 23 de mayo de 1810. No hay banderas, no hay escarapelas y todavía no hay revolución. La ciudad amanece como cualquier otro día. Las carretas entran por las calles de tierra, los comerciantes abren sus negocios y los soldados vigilan las esquinas. Y un rumor que no termina de tomar forma. Ayer, dentro del Cabildo, algo cambió. Durante horas, más de 200 hombres discutieron qué había que hacer con el virrey, si él debía seguir gobernando o si Buenos Aires tenía que empezar a decidir por su cuenta. Del otro lado del océano, el poder ya no estaba claro. En España, el rey Fernando VII había sido obligado a abdicar. Napoleón había puesto a su propio hermano en el trono, Pepe Botella, el borracho, ¿te acordás? Y la autoridad que sostenía al virrey había desaparecido completamente. La votación ya está, pero todavía no se dijo en voz alta. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros tiene que dejar el mando. Pero hay un problema. Sacarlo es una cosa, reemplazarlo es otra. Y sobre todo, evitar que todo se descontrole, porque afuera la ciudad no está quieta. Hay grupos que se preparan, milicianos que ya no responden del todo a la autoridad colonial y hombres como French y Beruti que no solo reparten escarapelas, sino que organizan y animan a la gente. La revolución todavía no empezó, pero hay quienes están dispuestos a forzarla. Dentro del Cabildo lo saben, por eso toman una decisión: evitar que la gente vuelva a reunirse, evitar otra asamblea y evitar que esto se les vaya de las manos. Pero ya es tarde, porque lo que empezó como una discusión ya se convirtió en una disputa de poder. Y en las próximas 48 horas, Buenos Aires va a dejar de obedecer al hombre que actualmente la gobierna. Jueves 24 de mayo de 1810. El Cabildo cree haber encontrado una salida: sacar al virrey sin sacarlo del todo, armar una nueva junta de gobierno. En los papeles, el virrey deja de existir, pero en la práctica, no. La propuesta es clara: crear un nuevo gobierno, pero con Cisneros al frente, el mismo hombre que, según la junta del día anterior, tenía que dejar el mando. La jugada es evidente: cambiar la fachada, conservar el poder. A su lado ponen a dos hombres que ya empiezan a pesar: Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, y Juan José Castelli, uno de los hombres que había discutido con más fuerza contra la continuidad del virrey. Pero la presidencia queda en manos de Cisneros y también el mando de las armas. Para el Cabildo era una solución elegante, para la calle una verdadera provocación, porque afuera los grupos revolucionarios entienden algo enseguida: si Cisneros sigue mandando las tropas, entonces no cayó, solo cambió de nombre. Los nuevos miembros entran al Cabildo y juran de rodillas, ponen la mano sobre los evangelios y prometen conservar estos dominios para Fernando VII. Afuera suenan las campanas y hay salvas de artillería. Todo parece ordenado, pero es apenas una puesta en escena, porque la ciudad ya entendió la trampa. La revolución había pedido que Cisneros se fuera y el Cabildo acababa de devolverlo al centro del poder. Pero la reacción no tarda en llegar. En las calles los grupos revolucionarios se mueven. En los cuarteles los jefes militares miden fuerzas. Y en la plaza los hombres de French y Beruti hacen lo que realmente sabían hacer: no decorar la revolución, presionarla. A las 9:30 de la noche, la junta ya está herida de muerte. El problema no es solo político, es militar. Cisneros todavía conserva el mando de las armas, en teoría, pero ese mando depende de algo muy importante: que haya hombres dispuestos a obedecerlo. Y en Buenos Aires, en ese momento, esa obediencia ya no está garantizada. Porque las tropas no responden solo a un cargo, responden a sus jefes. Y el más importante, Cornelio Saavedra, no está dispuesto a sostenerlo. Porque quien controla las tropas, controla el final de la historia. Esa noche, el intento de frenar la revolución fracasa. La junta, que había nacido esa misma mañana, empieza a desarmarse antes de cumplir un solo día. El Cabildo quiso ganar tiempo, quiso ordenar la crisis, quiso que la calle obedeciera, pero la calle ya no obedecía. Y cuando Buenos Aires amanezca al día siguiente, la pregunta ya no va a ser si Cisneros se queda. La pregunta va a ser quién tiene la fuerza suficiente para hacerlo caer definitivamente.
Viernes 25 de mayo de 1810. Buenos Aires amanece en un vacío de poder. La junta formada el día anterior ya no tiene autoridad. El intento de sostener a Cisneros no sobrevivió a la noche. Dentro del Cabildo, la discusión sigue. Todavía no quieren ceder, todavía creen que pueden controlar el desenlace. Pero hay un problema, ya no depende solo de ellos. A media mañana llegan representantes de los grupos revolucionarios y no vienen a discutir, vienen a marcar un límite. Dicen que la ciudad no acepta la junta del día anterior, que el Cabildo se excedió y que si no hay un cambio real, puede haber consecuencias. Pero hay algo más, no están solos. Detrás de ellos hay militares, hay grupos organizados, hay gente dispuesta a sostener esa presión. Esto ya no es una negociación, es una advertencia. El Cabildo duda, necesita saber si puede sostener su decisión por la fuerza, pero la respuesta ya la conoce, no tiene con qué. Pasa el tiempo, la tensión crece y entonces llega un nuevo pedido. Un escrito firmado por vecinos, militares y religiosos. No pide corregir nada, pide empezar de nuevo, anular lo hecho el 24 y formar otro gobierno. El Cabildo decide exponer el reclamo. El síndico, Julián de Leiva, sale al balcón y lo lee hacia la plaza, no para anunciar una decisión, sino para comprobar algo, si ese pedido realmente tiene respaldo. Mira hacia abajo y hay menos gente de la esperada. Entonces pregunta, ¿dónde está el pueblo? No es una pregunta inocente, es un desafío. Si ustedes dicen hablar en nombre del pueblo, entonces muéstrenlo. La respuesta llega desde abajo, que toquen las campanas del Cabildo, que llamen a la gente, y si no, que se toque generala y convoquen a las tropas. Como diciendo, si quieren ver al pueblo, lo vamos a traer. Y si esto no se resuelve, podría escalar la situación. El Cabildo entiende algo. No está en una discusión con los vecinos. Está frente a una presión que puede crecer y volverse incontrolable. Y sin el manejo de las tropas, no tiene cómo frenarla. Entonces vuelve adentro, delibera y toma una decisión. Ceder. La junta del 24 queda anulada. Baltasar Hidalgo de Cisneros queda definitivamente afuera. Ahora hay que resolver otra cosa. ¿Quién ocupa ese lugar? Y la respuesta no sale del Cabildo, sino que la trae el sector revolucionario. Pone una lista sobre la mesa, un nuevo gobierno, con nombres concretos. El presidente será Cornelio Saavedra. Con él, el poder político y el poder militar pasan a estar en el mismo lugar. Como secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno, dos abogados que iban a darle forma escrita y política al nuevo poder. Y como vocales estaban los abogados Manuel Belgrano y Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Domingo Mateu y Juan Larrea. No eran estatuas, eran hombres de carne y hueso, con dudas, con ambiciones, pero con una idea en común: ser libres. Romper con un poder que venía de muy lejos, dejar de obedecer y empezar a decidir por ellos mismos. Eso era lo que estaba en juego. Así se forma la primera junta, sin virrey y sin representante directo del rey, con un gobierno propio. No hay ceremonia espectacular ni un momento en particular que lo cambie todo. Lo que hay es otra cosa, una decisión que se impone, después de horas de tensión, presión y negociación. Ese día el poder no cambia por un discurso, cambia porque una parte ya no puede sostenerlo y la otra sí. Buenos Aires deja de obedecer al virrey y empieza a obedecer a un gobierno patrio. Las provincias toman partidos, se forman bandos y a partir de ahí la discusión deja de ser política y pasa a ser una guerra. Años de enfrentamientos, de avances y retrocesos, de un territorio que todavía no es un país, pero que definitivamente ya no quiere ser una colonia. Algunos de esos hombres van a liderar ese proceso y otros no van a estar ahí para verlo, pero todo arranca ahí, en esos días, cuando el poder dejó de venir de afuera y empezó a construirse desde adentro, cuando un grupo de hombres decidió avanzar por la libertad.